Bienvenidos a la Copa al Día, día 11 de actividad de esta fantástica Copa del Mundo. Nosotros continuamos aquí en LA Live, en Tom's Watch Bar, en el corazón de una de las ciudades más icónicas de los Estados Unidos, con este equipo que ustedes ya conocen: Richard Méndez, Dairon Quiroz, Eli Patiño. Yo soy José del Valle. En el estadio de Miami, Uruguay, acaba de empatar contra Cabo Verde. Dos errores puntuales, dos errores individuales han privado a la Celeste de obtener su primera victoria en una Copa del Mundo. Mucho para analizar, mucho para debatir aquí con los compañeros, y arranco con las damas. Eli Patiño, primeras impresiones de este empate de Uruguay contra Cabo Verde. Decepcionante porque obviamente se pensaba que Uruguay podía haber hecho algo más, sobre todo quedarte con el resultado, ¿no? Era muy importante hoy para Uruguay conseguir esos 3 puntos, y tenemos que hablar de Marcelo Bielsa porque hubo momentos del partido donde pudo haber ajustado y apostó más al hombre por hombre que al tratar de modificar para a lo mejor generar alguna ventaja. Por ejemplo, en el fondo, que Cabo Verde siempre intentaba no quedar en ese mano a mano, dejaba un hombre más, y ahí pudo haberlo corregido el super Bielsa táctico, que hoy no ayudó tal vez desde la pizarra, desde la decisión, para generar esas ventajas y que hoy Uruguay pudiera sacar un mejor resultado. Vamos a hablar del once inicial de Uruguay, vamos a hablar de Marcelo Bielsa, vamos a hablar de Federico Valverde, vamos a hablar de los errores puntuales de Fernando Muslera y de una barrera que se abre que le permite a Pina marcar el primer gol del partido. Todo eso lo vamos a hablar, pero quiero conocer las primeras impresiones de los compañeros. Dairon, primeras impresiones de este empate entre Uruguay y Cabo Verde. Gustazo compartir con ustedes, muchachos. Soy muy afortunado. Uruguay no hizo un mal partido, a mi parecer. Uruguay jugó bien al fútbol, pero le da vida a Cabo Verde a partir de 2 errores individuales, como bien tú lo estás marcando, ¿no? 2 errores de concentración, 2 errores relativamente básicos, sobre todo el primero de Maxi Araujo, volteándose en una barrera que dependía solamente de 2 personas. Ahí podríamos quizás discutir si la barrera tuvo que haber tenido 3 hombres, si habría que tener dos hombres. Independientemente de la cantidad de hombres que la barrera tenga, los hombres de esa barrera no se pueden mover. Y ya luego un problema, una falta de calidad técnica por parte de Oliveira, dándose ese pase atrás, y Muslera anticipándose ante la salida. Yo creo que si no hubiese sido por los errores específicos, estaríamos hablando de una victoria de Uruguay convincente, porque la verdad es que los ajustes que hizo Marcelo Bielsa desde el arranque le habían resultado para que Uruguay jugara mejor. Y ahora voy con el gran Richard Méndez, un referente para todos nosotros, un historiador, un tipo que conoce muy bien la esencia del fútbol uruguayo. Richard, primeras impresiones de este empate. A ver, en principio, voy a soltarlo tipo bomba. Opa. Esto pone lindo el grupo. Sí, porque si Uruguay derrota a España, Uruguay todavía puede ganar el grupo. España puede caer de segundo o hasta tercero. Este resultado, a ver, a los que esperan que haya partidos bravos en la etapa de los 16avos, este resultado abre ese camino. En cuanto a los errores de Uruguay, creo que Uruguay hoy, más allá de esos 2 errores que cometen, que son horrores, no errores, horrores lo que cometen, Uruguay ha tenido que haberse impuesto igual. Se ha tenido que haber impuesto. Uruguay tuvo la pelota, Uruguay generó algunas situaciones, pero Uruguay no termina de ser el aluvión que ha debido ser contra un Cabo Verde que salió a jugar con 5-4-1. O sea, era una pared, y Uruguay se cansó de tirar pelotazos y de rematar poco dentro del área. Lo mejor de Uruguay fue lo que logró cuando pudo anotar aquellos 2 goles. Pero si vemos cuántas veces entre los 3 palos remató Uruguay y cuántas remató Cabo Verde, creo que Cabo Verde remata 2 veces entre palos y consigue 2 goles. Uruguay habrá rematado entre palos 3 o 4 veces. Por poner lindo el grupo, hasta Cabo Verde lo puede ganar, Claro, cuidado, si Cabo Verde le gana a Arabia Saudita y termina Uruguay ganándole a España, dependiendo de la diferencia de goles, podría. Imagínate que España puede caer al tercero. Sí, hablaba Richard de la falta de contundencia de Uruguay. Marcelo Bielsa, un grandísimo entrenador, un tipo a quien todos respetamos y admiramos. En Copa del Mundo ha dirigido a Argentina en el 2002, que llegaba como una de las grandes candidatas. Dirigió a Chile en Copa del Mundo y ahora está dirigiendo a Uruguay. Es la primera vez en la historia que un equipo de Marcelo Bielsa en Copa del Mundo marca 2 goles. O sea, eso termina siendo ya una constante en los equipos de Marcelo Bielsa. Pero bueno, Eli, usted quería que habláramos de Marcelo Bielsa. Vamos a arrancar ya en el debate y en el análisis del partido. Con respecto al primer partido ante Arabia Saudita, hoy hace 2 cambios. Juega Sanabria en lugar de Viña
y pone a Canovio en lugar de Darwin Núñez. Hábleme del planteamiento inicial y de la propuesta de Marcelo Bielsa desde el inicio. La realidad es que a partir de estos cambios que era bastante evidente, en el primer partido vimos que cuando ingresó Canovio le cambió completamente la historia a Uruguay, pues hoy decide esto Bielsa para mandarlo, que en el planteamiento no, a ver, creo que es bueno, no quiero decir que ahí se haya equivocado Bielsa, pero cae el gol de Cabo Verde y recién a partir de ese minuto es cuando Araujo y Canovio, cuando cae el gol de Uruguay, se comienzan a animar, o sea, realmente habían tenido un partido bastante flojo, intentando muy poco el ganar los duelos individuales por fuera y todo lo estaban centralizando y era ir, chocar, perder la pelota, y Cabo Verde lo aprovechaba bien, presionaba bien, intentaba ganar esa segunda jugada. A ver, yo sé que el partido de Uruguay, y coincido con Dairo, no fue un mal partido, pero lo que pasó con Ecuador o lo que pasa hoy con Uruguay, a mí que alguien me lo explique. Por más que la selección de frente se meta todo atrás y te cueste y te pegue y te roce y haga el partido un poquito más tenso y más complejo, se tiene que la camiseta pesa, claro. El fútbol, la técnica individual pesa en este tipo de partidos y hoy me parece que ahí Uruguay se queda un poco corto. Vi que le metieron, como siempre, como es la selección de Uruguay, le metieron garra, lo intentaron, pero hubo lapsos del partido que hoy le gusta mucho a los técnicos medir que los 15 minutos y los últimos 15, donde Cabo Verde le estaba tocando la pelota a Uruguay. Pero permíteme agregar, si lo comparas con Ecuador, Ecuador por lo menos finalizaba jugadas. Sí. Ecuador finalizaba jugadas en el área. Estaba checando esa estadística. Uruguay le ha costado un mundo poder finalizar jugadas. En los primeros, hasta antes del gol de Cabo Verde, Uruguay no encontraba sociedades, esas sociedades que esperaba entre Sanabria, con Valverde, con Viñas. Esas sociedades no se daban. Recién después del gol, que hay una pausa de hidratación, si mal no recuerdo, como que Uruguay allí encuentra en el verbo, no sé si de Bielsa, o entre ellos, para empezar a generar esas situaciones. Uruguay, a pesar de todo, de tener la pelota, de levantar centros en el área, Uruguay no hace lo que hace Ecuador ayer. Ecuador ayer generó caos todo el tiempo en cancha de Alemania. Y no le alcanzó. De Haití. De Curazao. De Curazao, perdón. Sí. Qué confusión tengo yo con Curazao. No, vemos tantos partidos, Richard, vemos tantos partidos, tranquilo. Es que ya son muchos. Ayer Ecuador fue capaz de generar caos. Sí. Este Uruguay no fue capaz de generar caos. De hecho, a ver, chequen, remates al arco, tuvo 2 Uruguay por 4 de Cabo Verde. Al arco, ¿no? O sea, me refiero, hubo más disparos. Y 2 goles. O sea, 100% de efectividad. 100%. Claro, pero llegó menos. Claro, ¿cuántas veces tuviste que hacer eso para poder rematar dentro del área? Para poder terminar una jugada de Uruguay siempre le faltó el pase previo al gol, el último pase siempre le terminaba faltando. Esta selección de Uruguay le falta un creador en la mitad de la cancha. Le pesa muchísimo la ausencia de Jordan de Arrascaeta, que es un jugador que llegó lesionado, que incluso pensaron que se podía perder el Mundial. Marcelo Bielsa lo fuerza, es el 10, el creador, el creativo del medio campo de la selección de Uruguay, y lo fuerzan. Esperaban que pudiera estar para el primer partido, no pudo estar contra el primer partido. Esperaban que pudiera estar para este segundo, tampoco pudo estar. Vamos a ver si puede estar el tercero, pero para mí pasa mucho por ahí, porque Uruguay termina mandando muchísimos cruces al área, muchísimos centros. De hecho, así es que llega el primer gol de Maxi Araujo con una pelota que termina bajando Federico Viñas. Bielsa identifica bien, bueno, tampoco era tan difícil identificar que el segundo tiempo de Uruguay, lo que decía Eli ahorita, en el partido anterior había sido mucho mejor que el primero a partir de las 2 sustituciones que hizo al minuto 45 del partido anterior. Claro. Él saca a Viñas, que tuvo un partido terrible de lateral izquierdo, mete a Sanabria tuvo un partido sólido, tanto esa vez como el día de hoy. Como el día de hoy contra Cabo Verde. Mete a Canovio porque tenía 2 delanteros 9 en el partido anterior y mete contra Arabia Saudita y mete a Canovio para ponerlo extremo por la derecha, que ahí tenía Valverde. Y ayer Marcelo Bielsa dice en conferencia de prensa: yo me equivoqué al poner a Valverde de extremo por la derecha, que es una posición donde lo he visto marcar goles con el Real Madrid, contra el Manchester City específicamente, pero aquí en Uruguay se me está quedando muy alejado del contacto con la pelota. Por eso es que mete a Valverde a tratar de ser ese creador, a reemplazar a Jordan de Arrascaeta, pero la creatividad, que ya en el segundo tiempo, la creatividad de Valverde no me parece su principal virtud al momento de generar juego y dar el último pase. Valverde no tiene muchísimas virtudes. Valverde es originalmente un interior. Te sabe jugar por los dos lados, te sabe jugar por las bandas. Cuando es lateral es espectacular como lateral, pero el puesto de mediapunta no se lo pides. Te puede filtrar alguna pelota
entiende, interpreta bien el juego, pero y no lo tiene intentó, el pie de caía por arrascaeta. izquierda, caía por derecha, de pronto lanzaba, o sea, lo intentaba, pero no te cambia un partido desde esa posición. O sea, yo creo que ahí es donde tampoco estaba como yo creo que no Fede tiene Valverde. el pie para esa magia que requiere ser un mediapunta. Sí, generar. Claro, tiene el entendimiento del juego, lo tiene para esa posición, pero no te tiene el pie para esa precisión. Sí. Ya en el segundo tiempo contra Arabia ya había jugado más en su posición central y hoy repite desde el inicio porque por se eso dio digo, cuenta. Él agarró el segundo tiempo y lo planteó desde el principio aquí contra Cabo Verde. Totalmente. Federico Valverde se siente mucho más cómodo en cancha abierta. Y los dos rivales que ha enfrentado Uruguay hasta el momento se le han encerrado. Valverde con espacios, cuando puede potenciar todas esas virtudes físicas que tiene, es cuando mejor se ve. Nico de la Cruz es quien tenía que hacer ese rol que pedía Dairon, y lamentablemente en los 2 partidos que ha ingresado está lejísimo de aquella versión que nos enamoró cuando jugaba con River Plate. Hablemos de Federico Valverde de manera puntual. Eli, ¿qué puntuación le da Federico Valverde? Y hábleme del partido que dio el futbolista del Real Madrid. Ahora, yo le pondría una nota alta hoy a Fede Valverde. 9 goles, sobre todo en el primer tiempo, todas las pelotas pasaban por Fede Valverde. Todas las pelotas para poder llegar en ese último tercio, ¿no? Y no lo hizo mal, pero claro, no tiene esa sensibilidad de un creativo. Entonces, de pronto se volvía un poco estéril o predecible lo que podía llegar a intentar Fede Valverde, pero yo hoy le pongo una buena calificación. Ahora, es muy difícil. Y aquí quitándole a lo mejor un poquito de peso a las elecciones que se les han complicado a estos equipos, que se te tiran todos atrás, y sobre todo el hombre que juega en punta tiene que salir un montón. O sea, hubo 2 o 3 jugadas donde cuando ingresa Darwin, tiene que estar casi en la media cancha para tratar de tener contacto con la pelota. O sea, te alejas muchísimo de la zona de peligro y eso pues comienza a complicar el plan de juego. Viñas es un todoterreno, va, busca, lucha, pero lo mismo, está muy lejos del lugar donde realmente te puede generar algo. Estoy convencido que Marcelo Bielsa le dijo a Valverde que tenía que potenciar más el disparo de media y larga distancia. Lo hizo en el segundo tiempo contra Arabia, y Dairon hoy fue una constante del futbolista del Real Madrid. Por momentos creo que hasta abusó, porque tenía compañeros mejor ubicados y estaba demasiado ansioso Valverde. Sabe que tiene una bendición en ese pie de derecho, porque cada vez que logra sacar el zapatazo es un peligro tremendo. Pero ahí está el dato que nos dio Eli. Solamente 2 tiros al arco de Uruguay en todo el partido. Y fueron 2 goles. ¿Eso qué significa? Que ninguno de esos tiros que trató de realizar Valverde fueron con destino a gol. Todos fueron o afuera del arco o fueron bloqueados por una defensa bastante cerrada de Cabo Verde, que ha sido, esto no lo hemos hablado, que ha sido una habitual en este mundial con tanta cantidad de equipos quizás de un menor nivel, esa formación 5-4-1 que le ha hecho la vida imposible a muchísimos equipos, que ha roto muchísimas quinielas, como fue la del España-Cabo Verde también, como fue la del Ecuador-Curazao. Ese 5-4-1 lo están practicando muy bien los equipos menores, les está costando muchísimo a los equipos que están acostumbrados a jugar con campo más abierto. Y yo encontraba un dato que mandaron los muchachos de research, de estadística de ESPN, de los 10 partidos con mayor cantidad de posesión, solamente 2, que fueron Suiza contra Qatar y España, ahorita el partido que recién terminó contra Arabia, solamente ellos 2 han sido victoriosos en esos partidos con mayor cantidad de posesión. De resto, todos esos partidos han estado llenos de equipos que tienen una gran posesión, pero que no han podido ganar, que han empatado o que han perdido. Es el caso, por ejemplo, de Turquía contra Paraguay. Turquía terminó con más del 70% de la posesión y no pudo ganar, terminó perdiendo. Así hay 7 casos más en los 10 equipos con mayor cantidad de posesión en partidos. Hay algo que yo veo, y por lo menos hoy en el caso de Bielsa, y ahí sí le voy a pegar a Bielsa. A ver, Uruguay hace una propuesta interesante tratando de rescatar lo mejor del partido inaugural. Hoy, ante un equipo que te planta 5 tipos en el área, y estás terminando de acomodar 3 hombres adentro, como era el caso de Viñas, como tenías a Sanabria que aparecía incluso a veces allí desdoblando desde la banda. O sea, todo lo que rodeaba ahí. Para tú poder aprovechar, por ejemplo, el remate de la media distancia de Fede Valverde, tienes que abrir a los que están en el área. Entonces falta desplazamiento de los que están en el área, de los 2 extremos y del 9, de tratar de referenciarte a los defensores y abrirlos, sacarlos del área. Eso no lo tuvo hoy Uruguay. Cuando alguien tiene la pegada que tiene Valverde y que te puede patear desde fuera del área y dar un golpe de impacto en un partido, necesitas tener espacio y necesitas tener campo de visión de juego, de arco,
si nadie de los que está en el área tiene esa movilidad para sacarte los defensores, probablemente es que o tus remates van a la tribuna o van a estrellarlos en el rival. Y eso le pasaba hoy a Uruguay.